Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Continuamos con las instantáneas en Acento TV. La Junta Central Electoral puso en funcionamiento el formulario digital Acércate como parte de los trabajos preparativos para el proceso de renovación de la cédula de identidad previsto para iniciar en el último trimestre del año. Esta herramienta busca recopilar datos de contacto actualizados de la ciudadanía, lo que permitirá a la institución establecer una comunicación directa con las personas en caso de ser necesario antes del inicio formal del proceso. La Junta Central, a través de su Dirección de Comunicaciones, explicó que el proceso de cambio de la cédula implica una depuración del registro civil y para ello ha desplegado equipos de trabajo que se encargan de verificar que la información contenida en las actas de nacimiento coincida con los datos registrados en la cédula de identidad. Como parte de esta verificación, la institución advirtió que algunos ciudadanos podrían ser contactados para confirmar o complementar información a fin de asegurar la exactitud y confidencialidad de los registros oficiales. En otro orden, el Ministerio de Educación MINER negó este lunes que tenga intenciones de eliminar la jornada escolar extendida a propósito de la circulación de una comunicación firmada por la Dirección Regional de Educación 4, en la que se instruye la implementación de 2 tandas escolares. Desde el Departamento de Comunicaciones del MINER se reafirmó la postura institucional en línea con las declaraciones ofrecidas días antes por el director regional de San Cristóbal, quien desmintió la versión que había sido comentada por algunos docentes. Según las autoridades educativas, el documento en cuestión responde a una reorganización interna de espacios, con el objetivo de garantizar la asistencia de todo el estudiantado y asegurar que los servicios educativos se ofrezcan en condiciones adecuadas. El Colegio Dominicano de Bioanalistas, CODOBIO, y la Asociación Nacional de Bioanalistas convocaron a todos los bioanalistas y encargados de laboratorios clínicos a un paro de labores de 8 horas este martes. Entre las principales demandas se encuentra el aumento salarial para los encargados de la unidad de bioanálisis de DIGEMAP, la ampliación de los incentivos por antigüedad, la reclasificación del puesto y la garantía de pensiones dignas al 100%. Ambas organizaciones denunciaron que hasta la fecha sus peticiones no han sido escuchadas ni atendidas satisfactoriamente por las autoridades correspondientes. Y en las internacionales, el cerco judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se cerró un poco más el lunes cuando un juez de la Corte Suprema ordenó su prisión domiciliaria por incumplir con la prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por tentativa golpista. La AFP nos amplía más. La justicia brasileña ordenó el lunes prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir una prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por tentativa golpista. Bolsonaro deberá permanecer en su casa y solo podrá recibir visitas de sus abogados y estará impedido de usar celulares, sea el suyo o de un tercero. Las prohibiciones anteriores de mantener contactos con embajadores o representantes extranjeros y de usar las redes sociales se mantienen. En un documento judicial consultado por la France Press, el magistrado Alexandre de Moraes señaló el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al ex jefe de Estado para decretar su prisión domiciliaria. De Moraes achaca a Bolsonaro intervenciones divulgadas por su entorno cercano en redes sociales durante la jornada de manifestaciones en varias ciudades del país el domingo. De hecho, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, puso a su padre al teléfono para dirigirse a sus seguidores durante una de las manifestaciones. Eu sei que é cansativo, mas para retribuir... Yo sé que es agotador, pero para retribuirles van a oír un buenas tardes del mejor presidente en la historia de Brasil que está aquí en línea conmigo ahora. Está aqui na linha comigo agora. Buena tarde, padre. Copacabana te está escuchando. Buenas tardes.
Olha só, gente, vamos fazer pouquinho de silêncio. Gracias a todos, es por nuestra libertad, por nuestro futuro, por nuestro Brasil. Siempre estaremos juntos. Obrigado, pai. Gracias, papá. La decisión de la prisión domiciliaria de Bolsonaro ocurre cuando la situación judicial del expresidente está en el centro de un huracán diplomático entre Estados Unidos y Brasil. El miércoles, el Departamento estadounidense del Tesoro sancionó al juez de Moraes, quien está a cargo del proceso contra Bolsonaro acusado de intento de golpe de Estado. Y el presidente estadounidense Donald Trump invocó una caza de brujas contra su aliado derechista. Continuando con las internacionales, Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, tiene previsto viajar a Rusia esta semana antes de la inminente fecha límite para las sanciones de Washington en un contexto de creciente tensión con Moscú. Tenemos el reporte. Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, tiene previsto viajar a Rusia esta semana. La visita se producirá en un momento en que las relaciones entre Moscú y Washington están atravesando un repentino pico de tensiones tras el despliegue el viernes por parte del mandatario estadounidense de 2 submarinos nucleares a raíz de una disputa en línea con el expresidente ruso Dmitry Medvedev. El miércoles o el jueves él podría ir a Rusia. Les gustaría verlo. Han pedido que se reúna, así que veremos qué sucede. El Kremlin consideró el lunes que la visita de Witkoff será importante, sustancial y útil. El presidente ruso Vladimir Putin ya se reunió con el enviado en varias ocasiones en Moscú, antes de que los esfuerzos de Trump por reparar las relaciones con el Kremlin se detuvieran por completo. El presidente estadounidense dio la semana pasada un plazo de 10 días a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania, so pena de nuevas sanciones no especificadas. El plazo finaliza el viernes. Y para finalizar, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que esta semana dará instrucciones sobre la continuación de la guerra en la Franja de Gaza en un contexto de creciente presión sobre su gobierno para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. Veamos a continuación. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el lunes que esta semana dará instrucciones sobre la continuación de la guerra en la Franja de Gaza en un contexto de creciente presión sobre su gobierno para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. Durante una sesión del Consejo de Ministros también recordó los objetivos de guerra que se fijaron para la franja. Más tarde esta semana convocaré al gabinete para instruir a las fuerzas de defensa de Israel sobre cómo lograr estos 3 objetivos. Necesitamos seguir unidos, luchando juntos para lograr todos los objetivos de guerra que hemos establecido. La derrota del enemigo, la liberación de nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no sea una amenaza para Israel. El gobierno israelí en guerra contra Hamas desde el ataque del movimiento islamista palestino en su territorio el 7 de octubre de 2023 se enfrenta a una presión interna cada vez mayor. Cerca de 600 exfuncionarios de seguridad de Israel, entre ellos varios exjefes del Mossad y de la Agencia de Seguridad Interior, pidieron el lunes al presidente estadounidense Donald Trump que presione a Netanyahu para poner fin a la guerra y traer de vuelta a los rehenes. La comunidad internacional también presiona a Israel, que solo autoriza la entrada de cantidades de ayuda consideradas insuficientes por la ONU para que abra las compuertas humanitarias en Gaza. Sobre el terreno, el ejército israelí continúa con sus bombardeos y operaciones terrestres. Según la defensa civil local, 19 palestinos murieron el lunes, 9 de los cuales habían acudido a buscar ayuda alimentaria en el centro de Gaza. Hemos llegado al final de las instantáneas por Acento TV. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @Acento TV y Acento Diario. Génesis Arias estuvo con ustedes. Feliz martes.